amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bobri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. Homenaje a Capablanca, séptima partida del MASH contra Lasker en 1921. Un gambito de la dama rehusado. Pudiera ser que las dos partidas anteriores llenas de tensión hayan llevado a ambos jugadores a un encuentro con bastante precaución sin forzar complicaciones, acordándose el empate en pocos movimientos. No obstante, en un momento dado de la partida expongo un detalle táctico interesante que culmina con un mate o, de lo contrario, la ganancia de la dama por torre y caballo por parte de las blancas. Esta partida, conducida por Capablanca con las piezas blancas, comenzó con D4, D5, caballo F3 y E6. Siguió el movimiento C4, caballo F6, alfil G5, alfil E7 y E3, todo conocido, caballo de B a D7, caballo a C3, enroque, torre C1 y C6. Ahora Capablanca jugó dama C2 y Lasker juega C5. Ha hecho un movimiento de peón del mismo peón dos veces. Esto generalmente se hace cuando la dama va a C2, con el objetivo de aprovecharla en esa columna, puesto que la que está peligrosamente ubicada allí es la torre. Pero ahora siguió torre D1 presionando Capablanca en el centro y Lasker dama A5. Continuaron con C por D5 y caballo por D5. Anteriormente se había jugado en este momento la captura con peón, E por D5 y ahora alfil E2, a lo que el blanco recibió como respuesta de su adversario C por D4. Hasta aquí el encuentro Rubinstein-Teichmann en la ciudad de San Sebastián en 1912, que concluyó en empate tras 22 movimientos. Ahora el blanco debió jugar caballo por D4, manteniendo una clara ventaja. Pero Lasker continuó con caballo por D5. Siguieron los cambios alfil por E7, caballo por E7 y Capablanca desarrolla su alfil a D3, un desarrollo de iniciativa contra el peón de H7, pero esto obstruye la columna D y ayuda al negro a realizar una jugada útil, que es un movimiento defensivo para dicho peón atacado. Consideremos otras dos variantes. Por ejemplo, en lugar de ese desarrollo, podía seguirse o jugarse primero D por C5, dama por C5 y entonces ahora alfil D3 atacando el peón de H7. Pero esta continuación primero. Veamos ahora otra continuación que era caballo G5, que es el movimiento que brinda cómodo agresivo, donde puede surgir una variante interesante de mate que les muestro. Contra ese movimiento, el ordenador propone caballo F6, D por C5, y ahora sería un error la siguiente continuación, dama por C5. Lo mejor e interesante era continuar con H6 con ligera ventaja de las blancas, pero nada sensacional. Después de dama por C5, la máquina brinda el siguiente salto de caballo a D5, sacrificando la dama. Y ahora, por supuesto, es un gravísimo error capturar la dama. Veamos. Sin embargo, la jugada mejor es dama A5 contra
lo cual el blanco juega B4 y las negras deben entregar su dama en D5, con dama por D5, torre por D5, caballo de E por D5 y alfil D3, con una clara ventaja del blanco. Pero la captura de la dama en C2 lleva a la siguiente variante de mate. Caballo por E7 jaque, rey H8 y ahora caballo por F7 jaque. Forzado la captura del caballo con torre por F7 y sigue un mate en dos jugadas con torre D8, torre F8, torre por F8 jaque, caballo G8 y torre por G8 jaque mate. Interesante, ¿verdad? Pero en la partida se jugó alfil D3 y siguió caballo F6, un movimiento natural para defender H7. La siguiente continuación sería C por D4 y ahora caballo por D4. Entonces, solamente en este momento, jugar caballo F6 defendiendo el peón de H7 que asegura una igualdad. Luego de caballo F6 siguió la jugada enroque corto. Estos en realidad son movimientos naturales de nuestros grandes jugadores. Sin embargo, la forma de aprovechar el caballo F6 prematuro era intercalar primero, en este momento, el cambio D por C5, dama por C5 y solamente entonces, en este momento, el enroque corto. Esto le garantizaba al blanco cierta ventaja en el desarrollo. En esta variante, la dama de C5 de las negras podría estar expuesta a los ataques en algún momento, en algunas variantes, por la torre blanca, ganando tiempo en la ocupación de la columna C. Siguiendo la partida con el enroque, el negro respondió C por D4, caballo por D4. Ahora la posición está equilibrada. Es verdad que el blanco posee un ligero mejor desarrollo que de momento no se puede aprovechar. Lasker continuó con alfil D7, completando el desarrollo, aunque deja al blanco alguna iniciativa. Las siguientes dos continuaciones son dignas de tenerse en cuenta. Por ejemplo, la jugada E5, atacando el caballo y dándole vía libre al alfil de C8. O de lo contrario, la natural defensa del peón de H7 jugando H6, ambas con cierto equilibrio. Alfil de 7 fue respondido con caballo E4. El blanco ahora debe jugar con cuidado ante las amenazas blancas. Y por supuesto, el gran Lasker jugó caballo de E a D5, que es lo correcto. Y como dijimos, bien jugado por Lasker. Veamos qué hubiera pasado si en su lugar juega caballo por E4. Entonces existe aquí una jugada intermedia, caballo B3, una fuerte jugada que lo mejor que puede responder el negro ahora es con alfil A4. Seguiría alfil por E4 con doble amenaza a los puntos H7 y B7. Seguiría dama H5 y alfil por B7, garantizando al blanco una ventaja. La otra continuación, en lugar de caballo de E a D5, sería jugar torre de A a C8, que permitiría la variante caballo por F6, G por F6 y dama E2, que deja a las negras una mala estructura en su enroque. Por lo tanto, siguiendo la jugada correcta caballo de E a D5 de Lasker, Capablanca respondió con caballo B3, dama D8 y caballo F6 jaque. Con un punto de ventaja en el marcador obtenido en la quinta partida, luego de una lucha titánica
Capablanca decide no arriesgar y simplifica sin entrar en la siguiente línea: caballo de B a C5, torre C8, dama B3, alfil C6 y caballo por B7, con un peón de ventaja, aunque, a decir verdad, la posición es sumamente compleja todavía para arriesgarse en esta empresa. Por tal motivo, Capablanca decide su simplificación: caballo por F6 jaque, caballo por F6, dama C5 y dama B6. Permite que le doblen los peones, aunque esto en realidad no modifica mucho la valoración de la posición, porque dichos peones no son fáciles de aprovechar. El juego concluyó con la siguiente jugada: torre C1, torre de F8, se cambiaron las damas por B6, A por B6, torre por C8 jaque, torre por C8 y torre C1. Después de la eliminación de las últimas piezas pesadas con torre por C1, caballo por C1 y rey F8, ambos contendientes acordaron el empate. Una partida corta, pero que tiene algunos matices interesantes, como el jaque mate que vimos con el sacrificio de la dama. Sin más, nos vemos en la próxima partida de homenaje a Capablanca, correspondiente al octavo encuentro entre estos dos grandes clásicos del ajedrez. Hasta entonces y chao.